Daremos inicio a la conferencia programada para la actividad. Nos sentimos muy complacidos de contar con la presencia del doctor Prudenciano Moreno, teniendo el privilegio de presentarlo. A continuación, voy a leer su currículum para que conozcamos los antecedentes académicos del doctor. Él está formado en Sociología por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana, la Unidad de Iztapalapa. Es profesor de Educación Primaria de la Escuela Normal Federal Plutarco Elías Calles del municipio de Etchopoa, Sonora. Tiene la maestría en Estudios Latinoamericanos por parte de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y el doctorado en Economía de Ciencia y Tecnología por parte de la Facultad de Economía de la UNAM. Él ha realizado algunos trabajos y ha publicado Desarrollo Económico y Acumulación de Capital en México, ese es el título de sus publicaciones, en 1980. En 1992, México, Exportación de Mercancías, Tecnologías y Capitales. En 2002, Formación Docente y Educación entre las visiones hiper y transmodernas. En el 2008, Proyecto Académico y Política Educativa en la Universidad Pedagógica Nacional, 1978 a 2007, y en el 2010, la Política Educativa de la Globalización. Él tiene experiencia docente en Historia de la Educación en México por parte de la UPN Unidad Ajusco, Metodología de la Investigación Educativa en IDEM, Introducción a la Pedagogía, Educación y Sociedad en América Latina, Introducción a la Epistemología por la UPN en la Unidad de Mérida, Yucatán, Práctica Docente y Reforma Integral de la Educación Básica, también en la UPN en la Ciudad de Mérida, Interdisciplinariedad y Educación por Competencias en el Instituto McLaren de Pedagogía Crítica en Ensenada, Baja California, y también en el mismo instituto, pero en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Proyecto de Gestión Escolar y Comunidades de Aprendizaje desde la Pedagogía en el Instituto también McLaren en Ensenada, Baja California. La Pedagogía General, Instituto McLaren en Tapachula y Chiapas. Diseño de Investigación Cualitativo en la Educación del programa el Diplomado en Investigación Educativa por parte de la UPN en Sinaloa. Seminario Aprender a Conocer del programa de doctorado en Desarrollo Educativo con énfasis en formación de profesores, también por el IDEM en Culiacán, Sinaloa. Seminario de Investigación 2 en el IDEM, Dimensión Social de lo Educativo, en el programa de Maestría en Educación por parte del IDEM, Formación de Profesores y Teoría Pedagógica de la UPES Unidad Los Mochis, Sinaloa, Nuevo Paradigma Cognitivo y Educación de la UPN. Ha sido asesora integrante del sínodo de tesis de licenciatura, maestría y doctorado en la UPN en la Unidad Ajusco y también en la de Culiacán, Sinaloa. Sus temáticas confluyen en el efecto de las políticas y reformas educativas en la organización del trabajo en el aula de maestros de secundaria general, como la implementación de la reforma integral de la educación media superior en 2 universidades públicas de México, la práctica docente de los formadores de profesores en el norte de Sinaloa, aplicación de un taller de hábitos y técnicas de estudio en un grupo de alumnos de bachillerato. Su experiencia profesional como profesor investigador titular de tiempo completo en la UPN Ajusco, que me comentaba hace unos momentos que el doctor sigue participando en esta unidad. Profesor investigador invitado de la UPES Unidad Los Mochis, profesor investigador invitado de la UPN en Mérida, Yucatán, profesor investigador invitado por el Instituto McLaren de Pedagogía en Ensenada, Baja California. También ha sido profesor investigador invitado de la Universidad Católica de Cali en Colombia y profesor investigador invitado en la Universidad de Sevilla, España. Él ha realizado también una serie de actividades académicas, conferencias magistrales, ha sido ponente, organizador de varias actividades. O sea, su currículum es bastante amplio y por lo mismo es un honor el que esté con nosotros en este momento. Cedo el uso de la palabra al doctor Prudenciano, que nos va a ilustrar con la conferencia titulada La noción de formación de hombre en los umbrales de la posmodernidad y la transmodernidad, un tema de interés actual que nos está interpelando a todos.
Doctor, un placer. Gracias. No sé si se vea la diapositiva. ¿Sí se ve? Sí. Ok, muchas gracias. Bien, pues para introducirnos a la temática de la noción de formación del hombre, la posmodernidad y la transmodernidad, es importante que situemos históricamente el fenómeno, de dónde se ubica la naturaleza humana, la condición humana o la identidad humana. Y entonces, para ello es importante que hagamos un recorrido muy breve, pero que nos pueda introducir a de dónde proviene la posmodernidad y la transmodernidad. Recordando para ustedes que la única categoría histórica es la modernidad. Las demás son reacciones culturales ante los problemas de la modernidad. La posmodernidad no es una etapa histórica, la transmodernidad tampoco, la hipermodernidad tampoco, la desmodernidad tampoco. Únicamente son categorías históricas la modernidad y la premodernidad. Los demás son reacciones culturales a la modernidad. Entonces, ubicar la formación del hombre dentro de estas categorías implica, por lo tanto, saber qué visión del hombre o del ser humano dejó la modernidad. Para ello, entonces, quiero presentarles a ustedes al doctor Edgar Morin, que se escribe Edgar Morin. Es la única foto que ha salido publicada en uno de sus libros, porque todos los libros de Edgar Morin no tienen fotos, pero este sí. Este libro se llama Mis demonios. Fue un libro que escribió Edgar Morin en 1998 con las influencias de la llamada psicología transpersonal, concretamente del psiquiatra Carl Gustav Jung, que fue discípulo de Sigmund Freud, pero después rompió con él. Y entonces es el único autor que se ha atrevido a publicar un libro de este tipo. Como ustedes saben, los académicos, los intelectuales, por lo general no se atreven a hablar de sus partes oscuras, de sus partes problemáticas como personas. Este autor es el único que lo ha hecho. Entonces, él es un autor transmoderno. Hay que seguirle muy de cerca las huellas a los autores transmodernos, porque los autores transmodernos son en la actualidad el mejor paradigma científico que hay tanto en ciencias naturales como en ciencias sociales y en educación para comprender la condición humana. Él no es el único, lo que pasa es que fue el que hallé la foto, pero aparte de Edgar Morin está también Boaventura de Sousa Santos, que es un autor portugués, creador de la epistemología del sur, y que acaba de sacar una editorial ahorita, una novedad editorial, se llama El fin del imperio cognitivo. Es un libro que apenas acaba de salir y que es una continuación de Epistemología del Sur. Este es otro autor transmoderno también. El otro autor transmoderno viene siendo Ken Wilber, el autor de una teoría pedagógica llamada la espiral dinámica, y que también, no lo vamos a ver aquí, pero vamos a hacer referencia a sus postulados principales. El otro autor transmoderno, aunque él se hace llamar desmoderno, es Alain Touraine, el creador de la teoría pedagógica conocida como la escuela del sujeto. Y hay este conjunto de autores, son los que actualmente están poniendo el énfasis en la parte central de la educación. ¿Cuál es la parte central de la educación? El estudio, el análisis de la condición humana, la naturaleza humana o la identidad humana. Estos van a ser entonces, y ya son los principales referentes de la pedagogía del siglo XXI. Bien, él lo que propone es que para que haya una reforma de la educación, dice, debe haber primeramente una reforma del pensamiento. Y se está refiriendo principalmente a que esta reforma del pensamiento no debe estar ya encabezada por el paradigma cognitivo de la modernidad. ¿Cuál es el paradigma cognitivo de la modernidad? Aunque lo voy a especificar ahorita, la modernidad es la etapa histórica que surge con el fin de la Edad Media
1492. Entonces tenemos 4 modernidades. La primera modernidad va de 1492 hasta 1789. Guerra de América, invasión de América, el inicio, Revolución Francesa, el final. La segunda modernidad va de 1789, Revolución Francesa, hasta 1945, fin de la Segunda Guerra Mundial. La tercera modernidad va de 1945, del fin de la Segunda Guerra Mundial, hasta el inicio de la globalización, 1989. Y la cuarta modernidad va de 1989 y, según los prospectólogos, concluirá aproximadamente en el año 2100, 2150 aproximadamente. Dentro de esas 4 modernidades nos vamos a mover en la referencia histórica. Entonces, la primera, la segunda y la tercera modernidad favorecieron un paradigma cognitivo llamado, conocido hoy en día como materialismo científico. Este materialismo científico fue donde florecieron todas las ciencias sociales, la pedagogía y las ciencias naturales del pasado. Pero estos autores entran ya en otro paradigma, que es el paradigma de la transmodernidad, que ya no es el materialismo científico, sino el paradigma cognitivo que se conoce como paradigma cognitivo de la conciencia. O también algunos otros autores le dan el nombre de paradigma de convergencia cognitiva, y otros, como Edgar Morin, paradigma inter y transdisciplinario. A mí el que más me gusta pues es el paradigma de la conciencia, pero recibe muchísimos nombres. A esta reforma del pensamiento se hace referencia Edgar Morin. Este nuevo paradigma es el que debe y puede transformar las visiones de las ciencias sociales y de la pedagogía del siglo XXI. Entonces decíamos, la primera modernidad va de 1492 a 1789. Es una modernidad donde surge la ciencia. Debo aclararles que la ciencia moderna. La ciencia antigua surge con las matemáticas en el siglo VI a.C. Pitágoras y sus 15 discípulos inventan las matemáticas, con ella la primera ciencia antigua. Pero no nos vamos a ir tan atrás, vamos a dedicarnos a la ciencia moderna. La ciencia moderna surge en la primera modernidad, que es de 1492 a 1789, con los postulados de la observación, la experimentación y la corroboración. No, así, muchas gracias. El paradigma fundamental fue el de Newton y Descartes, con la revolución científica, promoviendo un modelo de mundo mecánico sujeto a cierto tipo de leyes, ¿no? Una epistemología donde predominó el empirismo y el racionalismo como bases del método científico de las primeras ciencias que hubo, que son las ciencias naturales y las ciencias formales. Estos fueron los inicios del paradigma cognitivo, que en ese momento fueron una revolución científica, pero que hoy en día este paradigma va hacia abajo, va en retirada. Es el paradigma llamado materialismo científico, pero que en su momento generó una verdadera revolución cognitiva muy importante y muy buena, pero como todo en el mundo, ¿no? Las cosas surgen, se desarrollan, tienen su cenit, comienzan un declive, y ahorita estamos en una etapa de transición, y en esta etapa, en la primera modernidad, era una etapa de crecimiento de este paradigma. Después pasamos a la segunda modernidad, de 1789 a 1945, donde surgen ya habían surgido las naturales en la primera y las formales. Surgen las ciencias sociales. Surgen las ciencias sociales como producto del debate que hay entre el método positivo y la metodología dialéctica negativa. ¿Cuál es uno y cuál es otro? La metodología dialéctica negativa era la encabezada por George Friedrich, Jorge Guillermo Federico Hegel, el mayor filósofo clásico alemán, que influenció a Marx, y que en ese momento era la cumbre a la que había llegado la filosofía de la segunda modernidad del siglo XVIII.
El método positivo surge en debate con la metodología negativa, porque el método positivo viene del latín, positivo viene del latín positium. Positium es un concepto que significa todo aquello que es puesto por delante y que se puede demostrar mediante la observación de los sentidos y mediante tocar, ver, oler, en fin, mediante los 5 sentidos, pero además también mediante la medición. El método positivo declaró que todo aquello que es en la realidad no puede tener el estatus de no ser, mientras que la metodología negativa, al contrario, decía que una cosa es y a la vez no es. Entonces, pues se dio el ejemplo de la discusión entre la vida y la muerte. Los positivistas decían, la persona que está viva está viviendo, pero no puede estar muriendo. La filosofía negativa decía, la persona que está viva está viviendo y está muriendo a la vez. Los positivistas decían, una persona está viva mientras vive y muere hasta el día que le toca irse a la tumba. Los negativistas decían, no, es un error. Cada persona que nace, una vez que nace y que tiene un mes de vida, ya le queda un día menos de vida. Cuando tiene un año de vida, le queda un año menos de vida. Cuando tiene 10 años de vida, le quedan 10 años menos de vida. Cuando tiene 50 años de vida, ya le queda menos tiempo para vivir. Entonces decían, la muerte y la vida es lo mismo. Cada segundo que vivimos es un segundo que morimos. Cada instante que vivimos es un instante que morimos. Por lo tanto, vida y muerte son dos caras de la misma moneda. ¿A quién apoyan ustedes? ¿A los negativistas o a los positivistas? ¿A quién? A los negativistas. ¿Están de acuerdo con que cada vez que vivimos morimos? Sí. La muerte no es un fenómeno la muerte no es un fenómeno que inicia hasta los 90 años o hasta los 99 años que tiene Edgar Morin, o hasta los 100 años que tiene Mario Bunge, otro de los grandes epistemólogos también, sino que la muerte y la vida van inextricablemente unidas, ¿no? Entonces los positivistas separaron la realidad en la parte viva y la parte muerta. La segunda modernidad hizo entonces que esto diera origen a las ciencias sociales. Del lado de la filosofía negativa surge el marxismo, del lado de la filosofía positiva surge el estructural funcionalismo, y entonces las ciencias sociales se convierten en una realidad en la segunda modernidad. Pero decía, este recuento histórico no es muy rápido porque la idea de nosotros es llegar no a las etapas históricas, sino a las repercusiones culturales de las etapas históricas, es decir, hacia la post y hacia la trans. Entonces después sigue la tercera modernidad. La tercera modernidad ya habían surgido las naturales, las formales, las sociales. En la tercera modernidad surgen las ciencias de la educación, que no son otra cosa más que las ciencias sociales, con el mote de educación: sociología de la educación, economía de la educación, historia de la educación, antropología de la educación, administración de la educación. Esas surgen entre 1945 y 1989. Las dos últimas son gestión de la educación, 1980, y la otra es evaluación de la educación, 1990. Con esas dos disciplinas se cierra el ciclo de las ciencias sociales y de la tercera modernidad. Entonces, aquí la metodología fue un aspecto muy discutido, porque hubo un libro de Roberto Hernández Sampieri que sacó el libro de Metodología de las Ciencias Sociales, donde metió una confusión que hoy hasta la fecha permanece todavía en muchas instituciones de educación superior. Esa confusión es que habló él del método cuantitativo y método cualitativo. Esa cosa no existe. Es una confusión que se metió en este libro de Roberto Hernández Sampieri, un libro de Metodología de la Investigación de 1984, que afortunadamente esta confusión fue corregida en el año 2008 con el libro de Tomás S. Popkewicz, Sociología Política de las Reformas Educativas, de editorial
Morata, 2008, corrigió esta desviación que había introducido Roberto Hernández Sampieri. No existe metodología cuantitativa y cualitativa, o sea, lo único que existe son técnicas cuantitativas y técnicas cualitativas. La confusión de Roberto Hernández Sampieri es que confundió técnicas con método. No es lo mismo. Método es el proceso general que se sigue para hacer una investigación. Las técnicas son unas herramientas para apoyar el método. Puede haber un montonal de técnicas, eso sí, puede haber técnicas cuantitativas y cualitativas, pero el método es único, porque el método son unas de las etapas que se siguen para hacer una investigación. Sin embargo, la confusión se quedó en muchas instituciones, en otras ya la corrigieron. La UPN Ajusco ya corregimos esa confusión que tuvimos por mucho tiempo y que impedía a los alumnos avanzar con estas confusiones entre técnica, método y procedimiento. No es lo mismo. Sampieri los trató como lo mismo, pero no es lo mismo. Y entonces, la tercera modernidad se manejó con esta confusión que ya en la cuarta se aclaró. Bien, pero entonces en el área estrictamente filosófica, la primera modernidad, la segunda y la tercera habían hecho un legado histórico de tres conceptos que quedaron para la posteridad. Este legado histórico de los tres conceptos que quedaron para la posteridad fue que para la modernidad, la razón, el progreso y la felicidad eran el objetivo del ser humano, eran el objetivo del sistema económico, eran el objetivo del sistema político y eran el objetivo del sistema social. Porque recuerden ustedes que la premodernidad, lo que existió antes de 1492 hacia atrás, habían dicho que los seres humanos estamos en este planeta no para ser felices, sino para sufrir. La vida entendida como un calvario, como una tortura, como un sufrimiento, como un dolor eterno, y la representación de Cristo como una corona de espinas, que era una representación de la mismísima vida también. La modernidad atrajo a mucha gente y se jaló a mucha gente de la premodernidad a la modernidad con la promesa de la felicidad. Y esta promesa de la felicidad se iba a lograr a través de la razón, de la racionalidad, y a través del progreso científico, técnico, económico, moral, filosófico y social. Entonces, los tres conceptos fundamentales de la modernidad fueron felicidad, progreso y razón o racionalidad. Aquí es donde comienza la discrepancia, aquí es donde comienza la ruptura de las etapas históricas de la modernidad con sus consecuencias filosóficas. Porque la modernidad, con este progreso técnico, científico, económico, político y social, ¿trajo la felicidad a los seres humanos o no la trajo? Contesten. Hay dudas, ¿no? Algunos pueden pensar que sí, otros que no. Pero en su mayoría, los postmodernos fueron los primeros en decir: la felicidad, señores, no ha sido producto de la modernidad. La tecnología, la ciencia, las computadoras, el iPhone, el iPad, el iPod, el celular, la PC, no ha traído la felicidad al ser humano. ¿Están de acuerdo? Esta es una propuesta postmoderna. Y entonces los postmodernos fueron los primeros en cuestionar estos tres conceptos que heredó la modernidad. Cuando digo postmodernos, ¿a quién me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo tanto a la generación clásica como a la generación contemporánea. La generación clásica es el primer postmoderno, que es Friedrich Nietzsche, el segundo, que es Sigmund Freud, los padres del psicoanálisis, el tercero, que es Carl Gustav Jung, que constituyen la generación clásica de postmodernos, y el siguiente, que es Max Weber. Estos son los clásicos, pero los postmodernos contemporáneos, el más conocido de todos es Michel Foucault. Entonces, la posmodernidad, por eso les decía que no es una etapa histórica, sino una reacción cultural. Los postmodernos lo que hacen es reaccionan criticando y manifestando su escepticismo
con respecto al legado de la modernidad. Y entonces lo que ellos dijeron fue que la modernidad no había traído ningún beneficio para el ser humano, sino que a lo contrario había traído alienación, había traído enajenación, había traído problemas psíquicos, había traído una gran insatisfacción, a tal grado que uno de los principales libros de Sigmund Freud se llama El malestar en la cultura, donde Sigmund Freud expone que edificios, progreso técnico, económico, dinero, casas, automóviles, etcétera, están hechos a costillas del sufrimiento humano, del dolor humano. Es decir, que a mayor progreso, menor felicidad. Entonces voltearon la tortilla con respecto a las tesis de la modernidad. Y entonces la posmodernidad viene siendo una reacción cultural de transición, porque los posmodernos fueron críticos muy buenos, pero no hicieron una propuesta alternativa para resolver los problemas de la modernidad. Salvo uno, que no fue posmoderno, sino moderno crítico. Y ese moderno crítico fue el filósofo alemán conocido como Jürgen Habermas, que escribió principalmente dos obras filosóficas de largo alcance y de gran envergadura. Una es la teoría de la acción comunicativa, en 2 tomos, tomo 1 y tomo 2, de editorial Taurus, España, año 2003, y el otro se llama El discurso filosófico de la modernidad, también de editorial Taurus, España, del año de 1996. Jürgen Habermas no es un moderno, ni tampoco un posmoderno. Él se dice a sí mismo un moderno crítico, porque él lo que dice es que la modernidad sí tiene la obligación de lograr conseguir la razón, el progreso y la felicidad, pero siempre y cuando estas 3 promesas las cumpla llevando a su máxima expresión la mejor etapa de la modernidad. Y para él la mejor etapa de la modernidad fue la etapa de la Ilustración, cuando se hizo la enciclopedia. La Ilustración, recuerden que es una etapa que viene después del Renacimiento. El Renacimiento es una etapa que va de 1370 hasta 1640, y la Ilustración es una etapa que va de 1700 hasta 1830. Tanto las promesas del Renacimiento como la Ilustración son para Jürgen Habermas la mejor expresión de la modernidad. Y son las únicas capaces de cumplir con estas 3 promesas, con estos 3 legados. Pero dice Jürgen Habermas que la Ilustración y el Renacimiento se quedaron incompletos, que por lo tanto tiene que haber una nueva Ilustración y un nuevo Renacimiento para que se cumplan estas promesas. Por eso él se llama moderno crítico. Está a favor de las promesas de la modernidad, pero dice que la modernidad fue un proceso que quedó inconcluso porque no alcanzó a terminar con estas 3 promesas, que por lo tanto la modernidad sigue vigente. Pero para los posmodernos la modernidad no sigue vigente, sino que la modernidad es todo lo que pudo dar y ya no puede dar más de lo que dio. Por lo tanto, para los posmodernos la modernidad está agotada, está oxidada, está acabada. Bien, y entonces este es el centro del debate. Entonces surgen los transmodernos, entre ellos, aunque no exclusivamente, pero sí principalmente Edgar Morin, que en educación pues se convierte la teoría de la complejidad en uno de los principales enfoques para tratar la educación del siglo XXI. Estoy hablando de los 7 saberes necesarios de la educación del futuro, un libro que sacó la UNESCO en 1999, y que no es un complemento de los 4 saberes necesarios para la educación de James Delors, que es un libro hecho en 1997 y el de Morin en 1999. Es decir, no son 3 saberes más los 4 de James Delors, es un libro totalmente diferente. Pero tanto el de James Delors como el de Morin son libros fundamentales como legado para el siglo XXI. Entonces, estoy hablando también del libro de la educación superior de Edgar Morin, que se llama Con la cabeza bien puesta. Estoy hablando también del que sacó apenas en 2016, La complejidad de la educación. Y estamos hablando de una obra muy vasta de Edgar Morin,
cuya primer trabajo académico fue desde 1949, con el libro El hombre y la muerte, y que remata con el método. El método es una obra de 6 tomos que comenzó a escribir desde 1980 y terminó en el año 2011. Estamos hablando también de La vía para resolver los problemas de la humanidad, de Edgar Morin, que es un libro del 2011. Estamos hablando de una obra muy vasta, ¿no? Pero que en general se le da el nombre de teoría de la complejidad. Este enfoque es uno de los enfoques fundamentales de la pedagogía del siglo XXI y se constituye en uno de los enfoques transmodernos centrales, junto con Boaventura de Sousa Santos, con Ken Wilber, con Alain Touraine, que son los autores de referencia fundamentales para la educación y para la formación y práctica docente del siglo XXI. Y bueno, lo que nos dice esta obra, esta visión de la realidad, porque la transmodernidad y la posmodernidad son visiones sobre la realidad. ¿Qué tipo de realidad? ¿Realidad natural o realidad social? De las dos. Es que todo está entrelazado. De hecho, complejidad viene de complexus, que significa esto, ¿no? Deshacer y entrelazar. Y entonces, el hombre está en medio de un sistema ecológico, el sistema ecológico en medio de un planeta, el planeta en medio de un sistema solar, el sistema solar en medio de un universo y el universo en medio de un metaverso. Meta más allá, lo que está más allá del universo, hacia arriba. Y hacia abajo, el hombre está compuesto de sistemas, sistema reproductivo, sistema respiratorio, sistema circulatorio. Está compuesto de los sistemas de órganos, los órganos de células, las células de átomos, los átomos de moléculas, hasta llegar a la parte más infinitesimal, que son las cuerdas y las supercuerdas, y lo que está detrás de las cuerdas y las supercuerdas, el campo cuántico. Es decir, aquella realidad invisible e inmaterial, que es la que determina y la que crea toda la realidad material. De ahí el sustento del paradigma de la conciencia. Es decir, el paradigma materialista científico hacía énfasis de que toda la conciencia dependía de la materia, en este caso del cerebro. El otro paradigma al revés, la conciencia es la creadora de la realidad, pero no la conciencia entendida comúnmente, porque hay 3 diferenciaciones fundamentales. No es lo mismo mente, psique y conciencia. La psique es la estructura emocional del sujeto, la mente es la cantidad de pensamientos que circulan por el sujeto, y la conciencia es el campo cuántico o campo universal del cual surge toda la realidad material. Esta noción va a causar una verdadera revolución, que es la del siglo XXI, porque la noción de campo cuántico o campo universal es justamente la noción de la conciencia como campo universal. Esta parte entonces va a marcar la diferencia entre el paradigma materialista científico con el paradigma de la conciencia o paradigma transdisciplinario e interdisciplinario. Y entonces va a causar una nueva formación del sujeto, recordando nosotros que por formación se entiende a dar forma o de constituirse en, es la direccionalidad que otorga la práctica educativa, es el sentido que intenta descubrir el significado de la verdad, entendido como verdad aquello que una vez que lo hemos visto no podemos y no debemos olvidar jamás, pues ilumina nuestra existencia, ilumina nuestra vida. Entonces, los términos educación y formación son primos hermanos. Educación sería el proceso de auxiliar al alumno a encontrar el camino en su vida, y formación, la direccionalidad que se le da a ese proceso. Y entonces, tanto la educación como la formación, es decir, el camino como su dirección, como su directividad o direccionalidad, estarían ahora contestando a la pregunta de qué tipo de ser humano o qué tipo de sujeto queremos formar. Y el tipo de ser humano o sujeto que queremos formar es un sujeto que tenga su visión de la realidad en el paradigma de la conciencia,
en el paradigma cognitivo de la conciencia y que transite del paradigma materialista a este nuevo paradigma cognitivo de la conciencia, puesto que la formación del sujeto de la primera, la segunda y la tercera modernidad fue en el paradigma materialista. Estamos a punto pues de dar un nuevo giro, estamos viviendo una etapa de transición. Pero esta etapa de transición se manifiesta en los libros, en los enfoques, en las teorías, como un debate. El debate entre el materialismo científico y el paradigma de la conciencia. Esta parte es la parte que nos está tocando vivir a nosotros. El debate va a tardar tiempo en resolverse. Ahorita están, dijéramos, 60% todavía el paradigma materialista y solo un 40% el paradigma de la conciencia. Pero conforme vayan pasando los años y vaya avanzando el siglo XXI, es posible que la balanza se vaya inclinando cada vez más hacia el paradigma de la conciencia. Bien, y como punto de transición para los transmodernos, pues sirvieron los posmodernos. Sirvieron los posmodernos, que como les decía, fueron Friedrich Nietzsche, 1844-1900, Sigmund Freud, 1856-1939, Max Weber, 1864-1920. Los clásicos, ¿no? Y los actuales, pues Gilles Lipovetsky. Gilles Lipovetsky es un teórico actual que hizo el libro La Sociedad de la Decepción en el año 2008, pero también hizo el libro de La Era del Vacío en 1996. Y es el teórico que acuñó el término de hipermodernidad para referirse a la cuarta etapa de la modernidad, la de 1989 hasta el año 2150, donde la tecnología y la ciencia materialista es las que marcaron las pautas para ver la formación del sujeto dentro de un ámbito hipermoderno, es decir, dentro de una formación materialista, lógico, funcional y formal. Bien, el otro autor contemporáneo de la posmodernidad es Jean-François Lyotard, el francés, que en 1979 sacó el libro La condición posmoderna, que inaugura el debate modernidad-posmodernidad. Y el otro, como les decía, es Michel Foucault, fallecido en 1984, que es el que sacó Crimen y Castigo, y un conjunto de epistemología del sujeto, etc. Pero entonces lo que les quiero decir que en la actualidad el debate que comenzó como modernidad-posmodernidad se ha extendido. Y ahora es el debate modernidad con la post, con la pre, con la hiper, con los modernos inconclusos de Jürgen Habermas, con la transmodernidad, con la desmodernidad de Alain Touraine y con los antimodernos. Es decir, el debate se ha ampliado muchísimo. Los posmodernos tuvieron el mérito de ponerlo en el centro de la discusión, pero los siguientes autores iniciaron un debate más amplio con todas las posiciones de lo que hoy se conoce como la modernidad y sus satélites conceptuales: la pre, la hiper, la post, la trans, la des y la antimodernidad. ¿Quiénes son los antimodernos? Fundamentalmente los ecologistas y los que están en contra del progreso de la modernidad por la contaminación y por los males, los desastres ecológicos que han causado, ¿no? ¿Quiénes son los desmodernos? Según Alain Touraine, los que están a favor de hacer una combinación de lo mejor de las ciudades, el progreso científico y tecnológico, con lo mejor del campo, los valores de la fraternidad, la solidaridad y la justicia. ¿Quiénes son los transmodernos? Los que están de acuerdo en todo el progreso científico, técnico y económico que ha tenido la modernidad, pero que buscan una mejor condición humana, una mejor identidad humana y una mejor naturaleza humana. Es decir, humanizar todo ese progreso alienado y enajenado, económico, científico y tecnológico que proporcionó la modernidad. Por lo tanto, los transmodernos, los autores que señalé, están haciendo lo posible por complementar el progreso material con el progreso de la conciencia, que es la parte subjetiva del ser humano, la parte que se ha dado en llamar como de desarrollo humano. ¿Quiénes son los hipermodernos? Pues son el Banco Mundial, la OCDE,
Organización de Países para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que piensan que la calidad de la educación debe ser el modelo por competencias, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la educación, y todo el desarrollo material y económico como base de la educación. Los hipermodernos son aquellos que están por más desarrollo material y cero desarrollo humano, que por desgracia es una visión educativa que aún sigue estando presente en el propio país nuestro, en México, ¿no? ¿Quiénes son los premodernos? Los premodernos son los que piensan que todo tiempo pasado fue mejor y que los auténticos valores humanos son los que había de 1492 hacia atrás. Y los postmodernos, pues los que señalé. Entonces, así está el debate actualmente, y nosotros nos ubicamos en la parte post y en la parte transmoderna. Y obviamente, pues que en la parte moderna, porque son con los que hay que debatir. Bien, ¿cuál ha sido entonces el impacto en la educación? El impacto en la educación ha sido que los postmodernos, los hipermodernos y los transmodernos están dominando la pedagogía del siglo XXI. Entonces, en la cuarta modernidad, la que comienza en 1989-1990, y hasta lo que va hasta el 2050, estará dominada en cuanto a sus elementos de innovación educativa por las siguientes corrientes. Entonces voy señalando la corriente y les voy marcando de qué orientación es. Número 1, el modelo por competencias, hipermoderno, ¿no? OCDE, Banco Mundial. 2, el modelo de Philippe Perrenot y Donald Lechon, de Suiza, los autores. Recuerden que Philippe Perrenot es el que sustituyó a Jean Piaget en la cátedra en Ginebra, Suiza. Es el enfoque reflexivo social, todavía de corte constructivista, es decir, un enfoque modernista. El modelo por competencias es hipermoderno. El modelo de Philippe Perrenot y Donald Lechon, modernista, pero una modernidad avanzada, dijéramos. 3. El enfoque cultural crítico reflexivo de José Jimeno Sacristán, Luis Stenhouse y Karl Kemis. Un enfoque que combina algo de la modernidad con algo de la post y algo de la trans. Un enfoque ecléctico. 4. El modelo de inteligencias múltiples de Howard Gardner. Un enfoque transmoderno, ¿no? Con sus 10 inteligencias múltiples. Recuerden que Howard Gardner propone que la educación debe basarse en la detección de las posibles 10 inteligencias que tengan los alumnos, ¿no? La lingüística, la lógico-matemática, la espacial, la artística o musical, la naturalista, la interpersonal, la intrapersonal, la cinética, la existencial y la espiritual. 10 inteligencias, lo cual lo constituye como un enfoque que posee las habilidades funcionales, pero también las habilidades del desarrollo humano. Lo constituye como un enfoque transmoderno. 5. La teoría de la complejidad de Edgar Morin, plasmada en los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, donde uno de esos 7 saberes fundamentales viene siendo el estudio de la condición humana, y otro de ellos el estudio de la ética. Tiene más, ¿no? Tiene también la incertidumbre, tiene el saber del conocimiento, 7 en total, pero destaca la condición humana, lo cual le da el carácter de transmoderno. Bueno, este es el 5. El 6, la escuela del sujeto, que es la visión desmoderna de Alain Touré, y que ustedes la pueden consultar en un libro de 1997 que se llama ¿Podremos vivir juntos? Los puntos y seguidos, el destino del hombre en la aldea global. El capítulo 10 es la escuela del sujeto, es donde Alain Touré expone su visión de modelo pedagógico. 7. Las epistemologías del sur, del teórico portugués Boaventura de Sousa Santos, y también el imperio
El fin del imperio cognitivo, que es su último libro, 2019. Totalmente transmoderno. 8. La enseñanza situada, que es el enfoque histórico de Frida Díaz Barriga, de enfoque histórico-social, de ubicación histórico-social, siguiendo la pauta de los clásicos del enfoque histórico. El libro de Frida Díaz Barriga también se llama Enseñanza situada, editorial Monroe-Hill, México, año 2006. Es un enfoque moderno. 9. El conectivismo, que es un enfoque hipermoderno que se vio reflejado en el libro del año 2002, La revolución del aprendizaje, editorial Tomo, de Gordon Dryden y Janet Voss. Es un enfoque hipermoderno, pero con una combinación también postmoderna. Y por último, el número 10, el enfoque de Ken Robinson, que se llama Enfoque del Desarrollo del Potencial Creativo, que viene plasmado en su libro Las Escuelas Creativas, del año 2015. Esos son los principales enfoques pedagógicos donde las corrientes modernas, posmodernas, desmodernas, hipermodernas y transmodernas se ven reflejadas en el campo educativo. Por eso nos decía que primero entender las posiciones filosóficas de las corrientes, de las satélites conceptuales de la modernidad, y posteriormente ubicarlas en el ámbito pedagógico educativo. Bien, y entonces la educación transmoderna es una educación que abarca muchas áreas, abarca la física cuántica, abarca la teoría del caos y la teoría de fractales, abarca el origen del universo, la evolución de la conciencia, abarca el estudio del gran colisionador de hadrones, el gran aparato científico-tecnológico que está en Suiza y Francia, en la frontera, para estudiar los orígenes del universo, y el mayor experimento científico de toda la historia, ¿no? Un aparato que está valuado en $4.500 millones, ¿no? Más caro de toda la historia, ¿no? Abarca estudios de la física, de la metafísica, abarca estudios de temas de las ciencias aeroespaciales, de la biología molecular, del genoma humano. La educación transmoderna entonces abarca todas las áreas de todos los niveles de estudio, pero también abarca el estudio del sujeto en su parte subjetiva, ¿no? Entonces los temas que están considerados tabús en la educación están contemplados también en la educación transmoderna, ¿no? ¿Cuál es? El significado de la vida, el significado de las pasiones y el lado oscuro del ser humano. Son temas fundamentales que tiene la educación transmoderna y que podrían permitir dar una pauta cultural y educativa para los grandes problemas de la educación superior. Como ustedes saben, no sé si haya llegado la noticia, se suicidaron 3 estudiantes del ITAM. El ITAM es el Instituto Tecnológico Autónomo de México, la principal institución privada de educación superior de modelo tecnocrático de estudios. O sea, una sobrecarga académica terrible, estilo japonés. En Japón también hay mucho suicidio, pero no en educación superior, sino en educación básica. Porque los niños también son sobrecargados. El sistema educativo japonés, recuerden ustedes, que es de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y los domingos son para hacer tareas, no para descansar. Entonces también hay mucho suicidio en el sistema educativo japonés. Aquí en el ITAM se acaban de suicidar estos 3 estudiantes, y el estudiantado hizo un paro de labores desde el lunes. Están en paro, tienen 2 días, ayer y hoy, exigiendo un sistema académico que contemple las sobrecargas del trabajo, pero que también contemple los aspectos oscuros de la educación, los aspectos oscuros del ser humano que llevan a la depresión, al suicidio, a la tristeza, a la angustia, a la ansiedad, y que, como ustedes saben, son temas tabús para los sistemas educativos superiores. La educación transmoderna permite, con su énfasis en la condición humana, estudiar estos temas, ¿no? Que además habían sido ya pioneros en ellos Carl Gustav Jung y Sigmund Freud, pero que son desarrollados hasta ahora por los autores transmodernos, ¿no? Y entonces establecen los autores transmodernos que en el ámbito de la subjetividad, en el ámbito del desarrollo humano,
en el ámbito de la escuela del sujeto, son 4 fuerzas las que nos mueven, las que mueven nuestras acciones, nuestra conducta, la que mueve nuestras praxis, ¿no? La primera fuerza es que es una conciencia superior, que algunos autores le dan el nombre de magna presencia, que es equivalente a lo que los religiosos llaman como Dios, pero que acá el concepto está como magna presencia, para desmarcarse de las religiones. La segunda fuerza es la conciencia racional, de los modernos, el uso de la razón. La tercera fuerza es el inconsciente, siguiendo a los psicoanalistas. Y la cuarta fuerza que nos mueve son los péndulos o mentes condicionadas, es decir, todas las estructuras económicas, políticas, sociales e ideológicas que nos dicen cómo debe ser nuestra conducta. Y esas 4 fuerzas centrales deben ser objeto de estudio de la educación transmoderna. La intimidad, el estudio de la intimidad, es otra fuerza que mueve al ser humano y que es necesario que también se estudie en las escuelas, porque justamente la falta de contacto con este ser interior, es decir, nuestra propia intimidad, es lo que está llevando a alumnos a los suicidios. Recuerden ustedes que en México son 6.000 suicidios por año los que se denuncian, los que se llevan a cabo, y 6 veces más los intentos, es decir, 36.000 intentos de suicidio que no alcanzan a llevarse a cabo, pero sí llegan las personas al hospital, ¿no? Y 1 millón de suicidios a nivel mundial por año también. Es un fenómeno muy complejo, muy difícil, pero que sin embargo la educación de la modernidad no está dando pautas para que se resuelva. Es únicamente la educación posmoderna y la transmoderna la que está dando pautas para que este fenómeno se resuelva. Y para ello proponen que la intimidad se evalúe en un plano personal, ya que no es lo que creíamos y no es auténtica, y también la necesidad de afrontar las cosas que hemos estado evitando, la autoconfrontación con uno mismo, que es necesaria para evolucionar. Y otro sector que debe ser la parte espiritual, la más profunda, construir un puente entre el yo inferior, el yo del ego, con el yo superior. Lo que escondemos es porque nos asusta demasiado, pero la vida humana debe tener una conexión con la fuente vital de la existencia, con esta dimensión espiritual, a fin de evitar las depresiones. Y también proponen introducir en este estudio de la subjetividad del desarrollo humano el lado oscuro del ser humano, que es un concepto que inventó Carl Gustav Jung, ¿no? El lado oscuro del ser humano son nuestras emociones destructivas, nuestras emociones oscuras, la ira, la impotencia, la amargura, la saturación de estímulos, la inestabilidad emocional, la insatisfacción vital, todo lo que se conoce como el malestar psíquico, que donde están involucrados también la culpa, el miedo, la ansiedad difusa, la angustia existencial, la desubicación y descanchamiento vital, el vacío, la soledad, la sensación de futilidad o de superficialidad de la vida, la desenergización psíquica o interior, la mendicidad afectiva y la bulia cognitiva. Todos estos elementos deben ser parte de esta educación transmoderna, ¿no? Entonces, para dar pleno sentido a el término educación, que significa auxiliar al alumno a encontrar el camino, sentido y significado de su vida, su viaje existencial diverso, lleno de dualidades, paradojas, sombras y aventuras. Por lo tanto, para los transmodernos, lo que falta en la educación es un sector, un eje formativo que abarque el aprender a ser y el aprender a vivir. Lo mismo que James Delors en su libro de 1997, La educación encierra un tesoro, los 4 saberes, marcó también como los 2 saberes humanos, ¿no? El aprender a ser y el aprender a vivir, y como los 2 saberes funcionales, el aprender a aprender y el aprender a hacer de las competencias, los 4 saberes. Y entonces la propuesta, y con esto termino, sería que la educación introduzca un eje de aprender a vivir en las escuelas, desde la educación básica hasta la educación superior. ¿Qué significaría este eje? La voz interior,
el aprender qué es la voz interior, captarla, no convertirnos en limoneros afectivos, captar la resonancia, captar con qué resuena nuestro organismo, nuestra mente y nuestra psique, con qué partes de la realidad tocamos fibras, para generarnos un camino de vida y saber lidiar espiritualmente con las adversidades de la vida. Este es un eje. El otro eje es la dimensión psíquica, la autoaceptación de que cada vida tenemos un tema vital. No desgastarnos emocionalmente en pequeñeces. Si uno tiene una misión, uno anula automáticamente la depresión. La depresión llega cuando uno no tiene una misión en la vida. Y bueno, percatarse de que toda vida humana, la de nosotros, tiene la dualidad. Vamos a tener siempre alternancia de dolor con felicidad o con placer. Pero nunca vamos a tener ni puro dolor ni pura felicidad, sino una alternancia. Meter otro bloque de educar para la dimensión sutil, es decir, la dimensión sutil sería el significado de la vida, la evolución de la conciencia, el autoconocimiento, la superación de nuestras sombras, la autoconfrontación y descubrir nuestra visión personal. Entonces, el modelo transmoderno, compañeros, sería el modelo de desarrollo humanista de saberes. Saber ser, autoconocerse, una ética trascendental, más allá de la ética funcional, saber vivir, saber elegir destino y saber superar nuestras propias sombras humanas. No se trataría de cambiarnos a nosotros mismos, sino de volverse, de virar hacia sí mismo, descubrirse, conocerse, encontrarse y elegir destino entre una multitud de variantes. Eso sería el aprender a ser. Y hacernos las grandes preguntas de la vida. Las grandes preguntas de la vida son 10. Estas grandes preguntas son para adquirir valores trascendentes. La primera pregunta, ¿qué es la integridad humana? La segunda, ¿qué es la realidad esencial del ser? La 3, ¿cuál es el sentido de la vida? La 4, ¿para qué la estoy utilizando? La 5, ¿cómo paso el tiempo? La 6, ¿qué siento y percibo de la vida? La 7, ¿qué anhela el alma humana? La 8, ¿qué es y por qué el sufrimiento? La 9, ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué vine? Y la 10, ¿hacia dónde se dirige el mundo y la vida? La de los demás y la propia. Son preguntas que se convierten en grandes valores. Y entonces, para terminar con esta diapositiva, sería, ¿qué quiere la transmodernidad con el ser humano? Quiere un ser humano de 5 dimensiones. El modelo modernista, materialista, científico, quiere un ser humano de 2 dimensiones. La dimensión física, las 50.000 millones de células que tenemos como cuerpos físicos, y la dimensión mental, los 60.000 pensamientos por día que tenemos los seres humanos. Los transmodernos no niegan estas 2 dimensiones, las quieren también para formar al nuevo ser humano, pero quieren que se agreguen 3 dimensiones más. Estas 3 dimensiones más serían, aparte de la dimensión física, la dimensión mental sería la dimensión psíquica. El estudio y el contacto con las 150 emociones que pasan por nuestra psique por día. La dimensión sutil, es decir, nuestros valores éticos y nuestra capacidad estética, la capacidad de apreciar la belleza del mundo y de la vida. Esa es la dimensión sutil. Y la dimensión espiritual, quiénes somos, por qué estamos aquí, hacia dónde vamos, de qué estamos hechos, de dónde venimos. Y el contacto con esa fuerza, con esa energía que nos permite conectarnos con la dimensión superior o dimensión espiritual de la existencia. Todo esto estudiado en medio de un contexto económico, social, político, cultural y cognitivo, que es donde nos desarrollamos los seres humanos. Entonces, por un lado, el ser humano, por otro lado, el contexto histórico y social donde nos desarrollamos, con la finalidad de que el desarrollo humano vaya empujando a la sociedad, a la economía y a la escuela hacia nuevas estructuras cognitivas que permitan humanizar primeramente la educación y después la sociedad. Entonces concluyo diciendo que las causas profundas del surgimiento del nuevo paradigma cognitivo de la ciencia, el paradigma de la conciencia,
es que las causas profundas de esto es que la religión nos da consuelo y nos anestesia el dolor vivencial, pero no nos da conocimiento, únicamente nos da consuelo y anestesia. La ciencia mecánica de la modernidad, el paradigma científico materialista, nos da todos los detalles de la vida, pero no nos proporciona significado. Entonces, el nuevo paradigma cognitivo transmoderno de la conciencia pretende otorgar un significado a la existencia, pero también pretende desarrollo material en un 50%, pero el otro 50% desarrollo humano. Porque el paradigma de la modernidad nada más prometía desarrollo material para la felicidad. Esto es imposible. El paradigma transmoderno está de acuerdo en el desarrollo económico, está de acuerdo en el desarrollo científico, está de acuerdo en el desarrollo tecnológico, pero nada más como la mitad de la existencia. La otra mitad tendría que ser desarrollo humano. Entonces, la conciencia sería la categoría central, la más compleja y la más difícil, porque recuerden ustedes que conciencia no es la mente. La mente es solamente un pedacito de la conciencia, pero la conciencia, como ese campo cuántico universal, que está dentro de nosotros y también en el universo, fuera de nosotros. Entonces, la visión del ser humano de la transmodernidad es un ser humano físico, mental, psíquico, sutil y espiritual, en 5 dimensiones. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias por sus aportaciones. El reto precisamente que tenemos como educadores representa en cómo formar precisamente en este nuevo paradigma de la transmodernidad. La pregunta que me llevó a la reflexión es: ¿estamos preparados para esta revolución paradigmática que privilegia la condición humana y formar en esta condición? Bueno, pasamos a la sesión de preguntas. No sé si alguien quiera compartir alguna pregunta para que el doctor pudiera contestarla. Yo sé que nos llevó a mucha reflexión esta temática, a lo mejor nos cambió un poquito también la forma de visualizar y cómo habíamos estado concibiendo los paradigmas. No sé si alguien tenga alguna pregunta. ¿O fui demasiado claro? Yo creo que fue demasiado claro, doctor. Bien, entonces, a ver, doctor Manuel. Doctor Chano, ante esta situación que estamos viviendo, ¿cuál es ¿cómo llamaríamos? ¿Cuál es el sujeto que se espera que se presente en estos próximos tiempos, 5, 10, no sé cuántos años? ¿Qué sujeto sería, ¿no? Con este mundo que estamos viviendo, de tecnologías, este mundo de revoluciones, de pensamientos, ¿qué sujeto cree usted que sería? Un sujeto íntegro es el que se espera, no es el reto de la educación del siglo XXI. La tecnología seguiría, el desarrollo tecnológico seguiría, el crecimiento económico seguiría, pero a diferencia del modelo por competencias y el modelo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que atienden únicamente este desarrollo, la transmodernidad atendería la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? La parte humana. ¿De acuerdo? Entonces no perdemos la parte material, la seguimos desarrollando, pero no exclusivamente la parte material, que fue la parte que propuso únicamente las competencias y las nuevas tecnologías, sino que también desarrollamos ahora la parte humana. Y la parte humana es la parte psíquica, la parte sutil y la parte espiritual. Y seguimos desarrollando también nuestro aspecto físico, nuestro aspecto mental, lógico, funcional, intelectual, se sigue desarrollando, pero ahora acompañado de lo que faltaba. Es decir, ¿qué es lo que le falta a la educación de la modernidad? Desarrollo humano. ¿Qué es lo que están proponiendo los transmodernos? Desarrollo humano. ¿Perdiendo la parte material? No. Integrándola, haciendo una suma entre desarrollo material más desarrollo humano.
Esa es la propuesta transmoderna. ¿Soy claro? ¿Sí? Qué bueno. Esa sería. Sobre lo mismo, la forma o la manera como está estructurada, organizada la institución educativa, la familia, la sociedad, el gobierno, ¿nos posibilita eso o cómo sería el cambio ahí? Sí, decíamos que acá vamos a comenzar por donde nosotros tenemos influencia, que es en la educación, ¿no? Y los transmodernos esperan, y yo también, que a partir de la educación esto se vaya poco a poco permeando hacia otras áreas. La empresa, la esfera política, los partidos, las instituciones políticas, las leyes, el gobierno, la agricultura, los sectores productivos, los sectores comerciales. Comenzar con la educación e ir permeando hacia las otras áreas. Porque ahorita las instituciones, el sistema económico, el gobierno, están en la lógica moderna, ¿no? Producción, distribución, consumo, tecnologías, desarrollo material, pero no están en la lógica humanista transmoderna. Esa es la apuesta que estamos haciendo. Obviamente tomando en cuenta que nuestra función también es limitada, ¿no? Reconociendo nuestra modestia y reconociendo nuestra humildad, de que no tenemos capacidad de cambiar todo, ¿están de acuerdo? Cuando mucho tenemos capacidad de cambiarnos a nosotros mismos. Cuando mucho, y eso quién sabe. Pero ya cambiar la economía, cambiar la cultura, cambiar la política, cambiar al PRI, cambiar al PAN, cambiar a Morena, eso olvídense. No vamos a poder ni ahorita ni dentro de 10 años. Pero sí podemos iniciar modestamente con una pequeña transformación personal. Esa es la propuesta de los transmodernos, ¿no? Y ya la política, la cultura, dejarla para de aquí a unos 3.000, 4.000 años, en tanto podamos cambiarla, ¿no? Pero comenzar el cambio por nosotros. La propuesta, les digo, es más modesta, no es una propuesta de largo alcance, es una propuesta personal. ¿Sí? No es una propuesta institucional, no es una propuesta estructural, social, económica, no llega a tanto, ¿no? Es una propuesta para atacar, atender los problemas de la subjetividad humana, que son los que expuse aquí en estas diapositivas. Se queda aquí el PowerPoint para quien lo quiera copiar, ¿no? Gracias. Y también les mandé un artículo, no sé si María se los dio. Bueno, es un artículo que escribí sobre este tema en una revista para el CONACYT, y también les voy a dejar el PowerPoint para que lo tengan ahí todo el repertorio, ¿no? Y bueno, estoy actualmente preparando un libro sobre esta temática, pero me va a llevar año y medio, voy así como una cuarta parte ya de avance, y entonces ya que saque mi libro, pues vengo y se los presento acá, ¿no? Dentro de año y medio, si son tan amables en esperarme, aunque en año y medio se pueden parar, pero bueno, si nos topamos todavía aquí, volvemos a presentar ya el texto que estoy preparando. Blanquita. Sí, bueno, vimos un panorama amplio del asunto que tiene que ver con la modernidad. Hay un posicionamiento que se ha asumido mucho en América Latina, precisamente en contrapunto a los discursos de Occidente, en donde se plantean todas estas posibilidades, ¿no? desde la crítica a la modernidad en sí, ¿no? ¿En dónde quedaría ubicado este contexto, tal vez de lo que yo relacioné con lo que dice Enrique Dussel, por ejemplo, que para que exista una real transformación en educación, tendría que haber una transformación del pensamiento? ¿Podríamos ubicar estos discursos aquí? Y si sí, ¿dónde? Bueno, no olvides que Enrique Dussel, en su libro Educación y Filosofía, él dice que él es un transmoderno. Entonces, Enrique Dussel está también dentro de los transmodernos. Está también por el desarrollo humano, el desarrollo sutil, el desarrollo espiritual. Él en un tiempo estuvo ligado un poco al sector religioso, ahorita ya no. Ya lo dejó, ¿no? Lo cual está muy bien. Porque nunca deben ustedes confundir desarrollo espiritual con dogma religioso, no cometan eso. La religión es en base de creencias, de dogmas, ¿no? Rituales. La espiritualidad es un contacto con lo más profundo de uno mismo. Son cosas distintas. Entonces Enrique Dussel, que es un autor en el que yo también me baso, está también dentro de la educación transmoderna,
dicho por él mismo, ¿no? Y hay otro autor, no sé si lo han oído, Peter McLaren. También él se declaró también ya transmoderno, ¿no? Una pedagogía crítica, freiriana, pero transmoderna, lo cual yo también me apoyo, ¿no? No así los otros dos de la pedagogía crítica, o sea, Henry Giroux y Michael Apple no se han declarado transmodernos, pero Peter McLaren sí. Entonces creo que por ahí va el futuro de la educación, colegas. Va por esta parte que estoy exponiendo, ¿no? La educación moderna evadió el problema del desarrollo humano. La educación transmoderna, los posmodernos también, pero los posmodernos nada más le entraron a la parte emocional, es decir, a la parte psíquica. Ya no se metieron con la parte espiritual ni con la parte sutil. Los posmodernos son muy buenos como críticos, pero les hace falta la propuesta. La propuesta es totalmente transmoderna, ¿no? Entonces, por aquí van ustedes a ver el desarrollo que sigue en la educación del siglo XXI. Me parece, el libro de Ken Robinson, Escuelas Creativas, está bien transmoderno. Creo que hay que seguirle la huella a Edgar Morin. Parece increíble, ¿no?, que una persona de 99 años esté escribiendo como si tuviera 15 años, ¿no? Como si fuera un quinceañero, pero ahí está. Entonces, Boaventura de Sousa Santos, toda esta gente hay que seguir la huella. Ken Wilber hay que seguirle la huella, ¿no? Porque todas las nuevas corrientes y las propuestas humanistas, humanismo es otra forma que se le llama a los transmodernos, van por ahí. Entonces, mi exposición más o menos no es muy profunda, pero pretende orientarnos a ustedes por dónde van las tendencias actuales en educación. Banco Mundial, OECD están quedando atrás, ¿no? Digo, están vigentes porque son modelos impuestos, pero no porque tengan importancia académica, sino su importancia es económica. Es decir, si no aplicamos las competencias, si no aplicamos las nuevas tecnologías, no nos dan préstamos, no nos dan dinero. Esos son modelos forzados, dijéramos, ¿no? Pero los modelos libertarios, los modelos académicos, los modelos profundos son estos, ¿no? Entonces yo les recomiendo ampliamente que sigamos a estos autores y tengamos mucha sensibilidad para percatarnos, para tocar fibras sensibles y saber por dónde va la educación del futuro. Que ahorita todavía no es del futuro, sigue la educación de la tercera modernidad, todavía son las competencias, las nuevas tecnologías, los constructivismos, Jean Piaget, ¿no?, Vygotsky, David Ausubel, etcétera, que no son malos. Yo no digo que sean malos, yo lo que digo es que son modelos que van de salida, que deben de formar parte de la historia de la pedagogía, eso que ni qué. Que fueron excelentes en su tiempo, fueron excelentes, pero ya la pedagogía se ha movido. Los nuevos modelos van por aquí. Entonces sí es importante que tengan estos puntos de referencia para que tengan ustedes una visión global y holística, pasado de la pedagogía, presente, constructivismos, competencias, tecnologías, pero el futuro va por el lado humano, por el lado humanístico, ¿no? Epistemologías del sur, ¿no?, transmodernidad, paradigma cognitivo de la conciencia, escuelas creativas, ¿no?, inteligencias múltiples. El futuro de la pedagogía va por otro lado, compañeros. No debemos confundir el futuro con el presente de la pedagogía, ni con el pasado, ¿no? Entonces, esta es la importancia de ubicar el contexto histórico, las corrientes filosóficas, para de ahí desprender la ubicación en contexto histórico de las corrientes pedagógicas. Si esto se entendió, yo con eso me voy por bien servido, ¿no? De nuevo abro el espacio para si alguien quiere hacer alguna pregunta. Doctor, yo sí quiero hacer una pregunta. Adelante. ¿Cómo vencer esa resistencia que se puede dar en el cambio de un paradigma transmoderno, en donde hemos estado acostumbrados de manera constante a pensar y vivir las cosas de una manera distinta, a lo mejor incluso soslayando la condición humana que siempre ha estado presente en las aulas, pero que hace ratito lo platicábamos con el doctor Mario, ¿no? En muchas escuelas todavía sigue presente esa parte de la imposición, y cómo ir logrando, yo sé que no hay fórmulas, ¿no? Pero cómo poder a lo mejor generar una orientación en donde se pueda vencer esta resistencia a empezar a abrirnos a condiciones más humanas
y que se rescate más los objetivos. Claro que sí, muy interesante la pregunta, ¿no? Yo diría por tres cosas, ¿no? Primero, las bibliotecas. Meter los libros ya meter a Morán, a Boaventura, ¿no? Meter a Enrique Dussel, meter a Howard Gardner, ¿no? Meter a Ken Robinson, meter a toda esta gente, meter a Ken Wilber. Entonces las bibliotecas, que las bibliotecas no estén tan oxidadas, actualizarlas, ¿les parece esta sería una idea? Segundo, el currículum. Plantear una revisión de los currículums, los planes de estudio de las escuelas normales y de las instituciones formadoras y actualizadoras de docentes, para que metan el debate entre modernos, posmodernos y transmodernos. Puede ser una materia, puede ser un eje analítico, ¿no? Y la tercera, los foros, los coloquios, los congresos, las ponencias, la interacción, la circulación del conocimiento. Con estas tres propuestas, yo creo que podríamos nosotros contribuir. Les digo, porque nuestra idea no es cambiar la sociedad, nuestra idea es cambiarnos a nosotros mismos. Entonces, bibliotecas, currículum, revisión curricular y congresos, coloquios, intercambio académico, etcétera. Con eso creo que, con esas tres propuestas, creo que nosotros pudiéramos romper las resistencias. Porque lo bueno que tenemos en el sector académico es que no nos negamos a los debates, sino que ahí están, ¿no? Entonces el debate es un mecanismo ideal, didáctico, para explicar a las personas por qué es necesario avanzar ya más, ¿no? Y no quedarnos todavía pegados, que tampoco es malo, pues, los constructivos no son malos, las competencias tampoco, pero no es el futuro, no es el futuro, ¿no? Van a durar todavía muchos años, pero no es el futuro de la educación. Entonces la idea mía es abarcar una formación de pedagogías pasadas, del pasado, pedagogías presentes, con pedagogías del futuro. ¿Cómo ven la propuesta, no? El pasado no se quita, sigue ahí todavía, el presente tampoco, pero deben meter el futuro, ya desde ahorita, ¿no? Con esa formación creo que los estudiantes podrían tener una visión muy holística, muy completa y muy creativa de por dónde van funcionando las tendencias educativas del siglo XXI. Y el siglo XXI se está moviendo con pasado, que yo lo apoyo totalmente. Sí, desde convenio, ¿no? Desde la Fundación de la Pedagogía, estamos hablando de 1636, hasta la escuela humanista, la escuela activa, los constructivismos, la pedagogía crítica, el modelo por competencias y también las pedagogías transmodernas. No vamos a perder nada, compañeros. El pasado lo vamos a conservar, el presente lo vamos a conservar, pero vamos a incursionar también en el futuro, ¿no? Esa combinación, esa comparación nos va a permitir dar una formación de calidad, una formación holística, porque recuerden, como dijo Stephen Hawking antes de morir, ¿no? El problema fundamental, dijo Stephen Hawking, que yo veo en las escuelas es que por algún motivo no hay comprensión de las cosas. Pero yo digo que esta falta de comprensión se debe a que los maestros no hemos sabido ubicar a los alumnos también en los contextos históricos, culturales y cognitivos donde se desarrollan las pedagogías. Entonces, ubicar los contextos históricos implica el pasado, el presente y el futuro y ver cómo van encajando estas pedagogías. Entonces, la comprensión es fundamental, pero para la comprensión hace falta un requisito, y ese requisito se llama contextualización histórica, cognitiva y cultural. Doctor Prudenciano, muchísimas gracias. ¿Hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Ya está. Sí, a mí no me queda muy claro dónde podría ubicar a las tesis coloniales. ¿A quién? A las tesis coloniales. Bueno, la que a mí me ha impactado más es la descolonial de Sousa Santos, ¿no? Me parece, a mí pues. Pero por ejemplo, las otras, ¿dónde las colocaría? Las puedes ubicar, te refieres, por ejemplo, a las teorías de la liberación, ¿no? Por ejemplo, a Minolo, a Quijano, ¿dónde los coloco? En la teoría crítica.
Son teorías del presente también, son teorías que están en el presente y son parte de la escuela crítica, como la pedagogía crítica también, ¿no? Aunque Freire murió en 1998, los tres seguidores de Freire, McLaren, Giroux y Michael Apple, son gente que está vivo y está escribiendo. Son también descolonizadores ellos, son pedagogía actual. Entonces todas las teorías de la descolonización son teoría crítica. Están en la actualidad, son pedagogías del presente, que también tienen que estar ahí y tenemos que ser formados en ello. ¿Verdad? Pero serían pedagogías del presente. Y la pedagogía crítica de Paulo Freire también. Aunque bueno, ya saben que Bolsonaro está por extirpar a Paulo Freire, ¿no? Pero bueno, es un presidente que pues, no vale la pena. Pero él quiere extirpar estas pedagogías del presente. Fundamentalmente su lucha es contra Freire, ¿no? Y prometió atacarlo y extirparlo y todas aquellas escuelas que enseñan a Freire, quitarles el presupuesto, un tipo que está totalmente loco, ¿no? Pero bueno, no tenemos ese problema en México. Entonces las pedagogías del presente deben también ser parte de la formación. Pero la propuesta mía es también, te digo, incursionar en el futuro y meter también las pedagogías futuristas, ¿no? Obviamente primero analizarlas, pues, porque como todo, hay que tener un pensamiento crítico y ver hasta qué punto estas pedagogías son pedagogías potentes, de creatividad potente, ¿no? Pero bueno, yo les dejo mi propuesta como un esquema, ¿no? Ya después ustedes las analizan y ven qué se toma, qué autores sí, qué autores no, porque cada institución debe también tener su marca propia y debe analizar qué es lo que les conviene. Muy bien, ¿habría alguna otra pregunta? Doctor, a nombre del grupo de doctorado queremos entregarle un obsequio. La compañera Blanquita Galicia nos va a hacer el favor de entregárselo y el doctor Mario le va a dar un reconocimiento. Muchísimas gracias por la propuesta que nos brinda el día de hoy y por sus enseñanzas, doctor. Doctor Chano, como te llamamos Coloquialmente. los compañeros. La institución hace un reconocimiento de este esfuerzo, este trabajo, este compartir el saber con la institución Mirecen. Por dictar la conferencia La noción de formación del hombre en los umbrales de la posmodernidad y transmodernidad en el marco del seminario por campo de conocimiento, la formación del hombre como configuración histórica del programa de doctorado en ciencias de la educación. Las alumnas aquí presentes son las que están cursando este seminario optativo. Muy bien. Y ya ha sido partícipe de esta convocatoria para con su persona. Doctor, gracias y como reconocimiento a este esfuerzo, este testimonio histórico, ¿no? Muchas gracias.